Hola mis estudiantes, ¿se han preguntado cómo se comporta la materia bajo las influencias de campos magnéticos de alta potencia? Te lo explicaremos acá. Bien, entonces para poder explicar el fenómeno de cómo se comporta la materia sobre las fuerzas magnéticas de alta intensidad, tenemos que recordar algunos conceptos. El primero de ellos es una frase, una definición que jamás se les tiene que olvidar. ¿Qué es lo que es resonancia magnética? Es el fenómeno físico en el cual ciertas partículas, como los protones y electrones, pueden absorber pulsos de radiofrecuencia de manera selectiva bajo las influencias de campos magnéticos de alta intensidad. Considerar también que hay ciertas fases que vamos a ir experimentando y detallando con el tiempo entre clase y clase, pero básicamente la resonancia se comporta de la siguiente manera. Primeramente va a haber una absorción de energía. Posteriormente, cuando la materia absorba toda la energía, la va a liberar al medio. Este exceso de energía que se libera al medio va a ser captado por bobinas o antenas, y estas antenas van a modificar este espectro de señal para cuantificarla y modularla matemáticamente para obtener nuestra imagen resultante. Ahora, es muy importante conocer que la resonancia magnética puede cumplir ciertos patrones que son fundamentales en el diagnóstico médico. La información que entrega la resonancia va mucho más allá a cualquier otro método diagnóstico que existe en el mercado. Entrega información morfológica a través de las imágenes, entrega información histoquímica mediante manipulación espectroscópica bajo resonancia magnética, y también entrega información fisiológica, tanto normal como patológica, mediante algunas secuencias avanzadas como lo que son la difusión, perfusión, entre otras secuencias. Bien, entonces habíamos hablado en la clase anterior que teníamos que conocer y manipular bastante bien dos conceptos que son fundamentales para poder conocer la materia que vamos a estudiar, que es el número cuántico magnético y el número de spin. El número cuántico magnético se refiere a las características magnéticas que van a formar finalmente los orbitales en el espacio definido, dependiendo del átomo con el que estemos hablando. Y el número cuántico de spin indica la orientación de giro que va a tener esta conformación orbital en el espacio, sea positiva o sea negativa. Eso tributa tanto para los electrones, que tienen carga, masa y se mueven, y eso genera una fuerza magnética, como para los protones, que cumplen el mismo principio. Bien, como comentaba, estas características se cumplen tanto para los protones como para los electrones. En el caso de los neutrones no tienen carga, por lo tanto no tienen las fuerzas magnéticas, que no significa que no generan una fuerza dentro del núcleo. Bueno, están relacionadas a otro tipo de fuerzas que no son atingentes al curso que vamos a estudiar ahora, pero los protones son de nuestro interés, y los protones se comportan de la misma forma magnética que los electrones. Como habíamos dicho, el protón como el electrón cumplen principios que son muy similares y que ustedes lo han visto en el mundo de la química, que es el principio de exclusión de Pauli. Ninguna partícula puede tener números cuánticos iguales, siempre son distintos. Sus niveles y su forma de interactuar de manera intrínseca en el átomo son distintas. En el principio de exclusión de Pauli, nosotros considerábamos que habían dos factores de exposición del número de spin, más un medio y menos un medio. Esta forma de aparamiento de los electrones hacen que sus fuerzas magnéticas sean favorablemente energéticas, haciendo que se anulen de cierta manera la fuerza magnética que puede generar esa partícula bajo sus características propias como pequeños imanes. Tanto el electrón como el protón cumplen ese mismo principio. Los protones dentro del núcleo tratan de aparearse dado sus condiciones de spin, del número cuántico de spin, para que energéticamente sea estable y favorable para ese átomo. Los núcleos que van a ser activos desde el punto de vista magnético son aquellos cuyos spin resultantes sean distintos de cero, es decir, los que presentan un número impar de protones y o de neutrones, a fin que existan spines desapareados. ¿Qué significa toda esta definición y que habíamos conversado en la clase anterior? Los electrones y los protones se comportan como imanes. Mientras más electrones, mientras más protones se encuentren desapareados, más influencias magnéticas van a tener.
porque en el fondo son pequeños imanes que se encuentran dispersos y que en su conjunto se pueden sumar y formar una fuerza magnética de cierta naturaleza de importancia bajo las influencias de los campos magnéticos, que lo vamos a ver en un momento más. ¿Por qué es importante esta definición? Porque mientras sean impares los números atómicos o los números másicos, es de importancia para resonancia, puesto que tienen que cumplir esta condición para que tengan un comportamiento magnético y así puedan interactuar con los campos magnéticos. En el caso de los gases nobles que cumplen apareamiento completo, ellos no interactúan con los campos magnéticos y en general son gases y tienen ese comportamiento habitual, que no interactúan con los campos. Hay otros metales, como en el caso del oro y la plata, que lo vamos a ver más adelante, que cumplen unas electrónicas de sus orbitales y de sus núcleos que son pares, cumplen los principios de exclusión de Pauli de apareamiento. Dentro de todos los elementos de la tabla periódica, el que más nos interesa es el hidrógeno. ¿Pero por qué el hidrógeno? El hidrógeno, formado por un único protón, es un elemento de elección natural para estudiarlo bajo resonancia magnética. Tiene un spin más un medio. Es un elemento muy simple. Tiene un protón y un electrón que además tiene alto potencial de ionización, tiende a cederlo con gran facilidad. Y además es el elemento más abundable en nuestro cuerpo y el más abundable en el planeta Tierra. Por ello, y el lenguaje que vamos a ocupar en resonancia, en vez de referirse al spin y a las propiedades magnéticas del núcleo del hidrógeno como tal, a partir de ahora se hablará en todo momento de que el hidrógeno es el protón, el elemento de estudio para resonancia magnética. Esto es un dato importante. En ausencia de campo magnético externo, el momento magnético del protón o del hidrógeno, que habíamos comentado recientemente, está orientado en una dirección cualquiera del espacio, o sea, de manera aleatoria. ¿Qué pasa cuando un cúmulo de protones o un cúmulo de elementos de hidrógeno se encuentran bajo la influencia de un campo magnético? Bueno, cuando el protón o un cúmulo de protones se encuentra bajo la influencia de un campo magnético de alta intensidad, estos elementos que se comportan como imanes van a tener un vector porque tienen una dirección y una magnitud determinada y tienden a alinearse tanto en la dirección como en los sentidos del campo magnético de alta intensidad. Cuando se da esta instancia, el protón que habíamos comentado tiene un vector que tiene sentido y magnitud. Dependiendo de sus características energéticas, se va a alinear paralelamente en la dirección del campo magnético, pero vamos a tener algunas diferencias que son importantes comentar y de gran relevancia al momento de cuantificar la casística neta de átomos que se vamos a considerar en nuestra imagen resultante. Dependiendo de la naturaleza energética, de cómo interactúa el protón o el hidrógeno, el elemento del hidrógeno, va a tener dos estados bajo la influencia de campos magnéticos de alta intensidad. Va a tener un estado paralelo, que es un estado en donde cumple el mismo sentido y la misma dirección al campo magnético principal. Este estado es un estado de baja energía, de mínima energía para el protón, y es donde más existe casuística protónica, y vamos a encontrar un estado antiparalelo, cual sigue paralelamente la dirección del campo magnético, pero el sentido va a ser opuesto. Estos protones tienen más energía, por ende van a estar alineados energéticamente en un estado mayor. ¿Por qué se da esta diferencia de que algunos protones pueden estar en un estado de mayor energía? En el estado aleatorio de la materia, todo tiende a la mínima energía, ¿cierto? El principio de mínima energía. Pero hay algunos hidrógenos o protones que por su condición de enlace, por la conformación molecular en la cual está participando, puede que esté en un estado de mayor energía. Cuando trata de alinearse paralela a la dirección, pero en sentido opuesto al campo magnético. ¿Por qué se debe? Para el protón le es más favorable o más ameno llegar al sentido opuesto, alinearse en el sentido opuesto, que entregar toda la energía posible para alinearse al mismo sentido del campo magnético principal. La relación que existe entre los protones que se alinean de manera paralela en un estado de mínima energía versus los protones que se pueden estar en un estado antiparalelo, en un estado energéticamente mayor, es 1:1.000.000 bajo las influencias de campos de 1.5 Tesla. Eso quiere decir, por cada 1.000.000 de protones en estado paralelo, habrá un protón en estado antiparalelo. Por ende, la influencia de los estados antiparalelos es casi despreciable, pero tenemos que conocerla. Dicho eso,
cuando se alinean los protones en estado paralelo o en estado antiparalelo, si se alinean vectorialmente pueden anular fuerzas. Eso quiere decir, de ese millón de protones que se encuentran en estado paralelo, uno de ellos se va a emparejar con el protón que se encuentra en estado antiparalelo y van a anular sus fuerzas. El protón tiene ciertos comportamientos bajo la influencia de los campos magnéticos, que es completamente distinto cuando el protón está en la naturaleza o en un sistema determinado. El protón o cualquier otro elemento bajo la influencia de los campos magnéticos gira de manera determinada, de una manera definida, y eso está estudiado mediante la cuantificación del concepto de constante giromagnética. La constante giromagnética es una valoración cuantificable de cómo interactúan los distintos elementos de la tabla periódica bajo la influencia de un Tesla. En el caso del hidrógeno, la constante de giro es de 26,76 por 10 elevado a 7 Tesla por segundo. Eso siempre y cuando está en una condición sistémica estable. Debido a la carga nuclear, los núcleos llevan asociado este momento magnético, que es un vector que tiene igual sentido que el vector del momento angular y es proporcional a este. En presencia de un campo magnético de alta intensidad, el momento magnético se orienta en un número discreto de posiciones determinadas por el número cuántico magnético, que es lo que caracteriza tanto a los electrones como en el caso de los protones, que pueden ser más o menos un medio o más menos 1. Ahora tenemos que considerar que el protón, cuando está afiliado a otras moléculas, cambia su confluencia de giro electromagnético que tiene bajo un sistema determinado. Esto se debe principalmente porque dependiendo del tipo de enlace que esté conformando con otro átomo en su conjunto con una molécula, puede generar que se acelere más o que se empiece a desacelerar. Esto se debe principalmente a su comportamiento magnético, pero lo primero que tenemos que conocer cuando estamos bajo la influencia de un campo magnético es que el protón, en este caso la molécula de hidrógeno o cualquier otro elemento, va a tener un giro determinado, único y característico de cualquier otro elemento. De esta forma podemos saber un factor energético magnético bajo la influencia de los campos en un Tesla. Ahora, es importante conocer y entender que todos los elementos tienen una constante giromagnética que es única y característica para cada elemento. Pero en el caso del hidrógeno, no va a estar solo. El hidrógeno es muy raro que lo encontremos de manera nativa solo en el espacio. Siempre está relacionándose con otros átomos, puesto que tiene este alto poder de ionización que permite ceder con facilidad su único electrón. Dada esa condición de que siempre lo vamos a encontrar compartiendo con otros átomos o en su macroscópico en una molécula, cuando lo vamos a estudiar en resonancia va a tener un giro distinto, que esto va a depender de ciertos factores que los vamos a ver a continuación. Un protón puede estar en un estado de mínima energía o el estado paralelo, o puede cambiar a un estado paralelo. Va a depender de dos factores que los vamos a ver más adelante, indistintamente del factor. Si es que absorbe más energía, va a acelerar su giro para poder disipar este exceso de energía. Cuando por estímulos externos, ya sea bajo influencias de campos muy fuertes o pulsos de radiofrecuencia que entran en resonancia con este elemento, puede cambiar el giro de este protón, acelerándolo o desacelerándolo. Este fenómeno se llama frecuencia de precesión y eso lo vamos a cuantificar dependiendo en qué campo vamos a trabajar y qué pulsos vamos a trabajar para excitar a este protón más adelante. Ahora, es importante considerar que la frecuencia de precesión es única y característico de cada átomo siempre y cuando esté dependiente de las intensidades de los campos magnéticos en los cuales vamos a trabajar. Ya sabemos que el protón, como cualquier otro elemento de la tabla periódica, tiene una constante giromagnética que depende de varios factores, de su masa, de su carga eléctrica, de la constante G y de la constante de Planck, pero eso a su vez da un factor que lo comentamos que era de 26,47. Bajo la influencia de un Tesla podemos cuantificar dependiendo de la masa, en este caso del protón, porque es distinta del electrón, que es mayor, 1840 veces la masa del electrón, para ser más exacto.
la frecuencia de precesión del hidrógeno bajo la influencia de un Tesla calculado en megahertz es de 42,58. Este es un valor considerable y que tienes que tener presente, puesto que es nuestro punto cero, en donde vamos a subir teslaje o vamos a bajar teslaje, dependiendo de cuánto es la intensidad del campo magnético en donde estemos trabajando. Este valor de la frecuencia de precesión del protón va a variar. Mientras más alto sea el campo magnético en el cual estemos trabajando, más rápido va a girar el protón. Y esto se debe a un efecto de fuerza de dispersión energética debido a la alta aceleración magnética que está produciendo en esa partícula. Ahora, cuando un imán se coloca dentro de un campo magnético externo, este se va a orientar de acuerdo a las líneas del campo magnético, de manera paralela a la dirección de las líneas del campo. Por ende, se va a comportar como cualquier otro imán. Eso significa que los polos positivos o los polos norte de los imanes, tanto del campo magnético de alta intensidad como del protón, va a generar un efecto de repulsión. Este efecto de repulsión se conoce como un efecto de torque. Ahora, ¿qué ocurre dentro del átomo? Dentro del átomo de cualquier elemento, en particular en el elemento del hidrógeno, que es de nuestro interés, lo que se va a producir es que los protones van a generar un efecto de repulsión entre las zonas norte-sur de los grandes imanes con los que estamos trabajando, ¿cierto? Con los grandes elementos de alta intensidad con los cuales vamos a exponer a los hidrógenos. Por ende, estos van a generar un efecto de repulsión. Este efecto de repulsión se da tanto en los estados paralelos como los estados antiparalelos. Indistintamente del estado energético en el que se encuentre el hidrógeno, ambos estados son particulares y únicos característicos del hidrógeno. El efecto de torque o el efecto de repulsión que se produce dependiendo de la zona norte-sur del campo magnético va a ser igual a 54,7 grados. Insisto, este valor de repulsión es propio y característico de los elementos de la tabla periódica. Para el caso y único caso del hidrógeno, su efecto de repulsión es de 54,7 grados. Este valor de angulación de efecto de torque es indistinto de la fuerza magnética con el que esté interactuando. Podemos estar trabajando en un campo de 1 Tesla o un campo de 7 Tesla o un campo de 10 Tesla y el efecto de repulsión, el efecto de torque va a ser con la angulación exactamente la misma. Lo que varía es la velocidad de giro, no el ángulo de repulsión que existe con el elemento, en este caso el protón del hidrógeno, sino que va a depender que mientras mayor sea la fuerza magnética con la que esté interactuando, mayor va a ser el efecto de giro de revolución de efecto energético que está experimentando esa partícula. Ahora, dado que ya conocemos cómo el protón interactúa sobre la materia, tenemos que conocer una fórmula que es propia y característica en la manipulación bajo resonancia magnética nuclear, que es la ecuación de Larmor. La ecuación de Larmor considera todos estos factores que hemos hablado anteriormente: la constante giromagnética nativa del hidrógeno y en el campo que estamos trabajando. Eso quiere decir que va a ser igual a un producto entre la constante giromagnética del elemento por el campo magnético principal. La constante giromagnética no cambia, eso es única y característica, por ende va a haber dos factores que sí van a variar en esa ecuación: frecuencia de precesión o la frecuencia de Larmor y la intensidad del campo magnético. Mientras mayor sea la intensidad del campo magnético, la frecuencia de precesión de este protón, en este caso del hidrógeno, va a ser mayor. Recuerden, la constante giromagnética nunca varía, es única y característica para cada elemento de la tabla periódica, y el que es de nuestro interés es el hidrógeno, que tiene un valor de 42,58 MHz por Tesla. Bien, habíamos hablado que no solamente el hidrógeno puede estar como elemento de estudio dentro de resonancia, sino que pueden haber otros elementos que cumplan los mismos principios que el hidrógeno, que tengan un número atómico o un número másico impar, como en el caso del flúor 19, fósforo 31, sodio 23, carbono 13. El carbono 13 es muy interesante, ¿ya? Dependiendo de la fuerza magnética, si se dan cuenta,
en esta gráfica van a ver que en el caso del hidrógeno, bajo un Tesla, la frecuencia de precisión es de 42,58, redondeado a 42,6, pero si trabajamos en un campo de 1.5 Tesla, la frecuencia de precisión va a ser de 63,8 MHz. Por ende, ese protón va a girar más rápido. Ahora, hemos estado hablando del hidrógeno como elemento único que vamos a estudiar en campo magnético, pero claramente existe mucho hidrógeno en nuestra naturaleza como cuerpo humano y en la naturaleza general en el planeta Tierra. Así que vamos a ver un factor que se da y que se cumple bajo las interacciones del campo magnético. La mayoría de los protones que se encuentran procesando en el sentido paralelo y la pequeña cantidad que se encuentra en el sentido antiparalelo va a generar un vector resultante, que lo habíamos comentado minutos atrás, y que este vector resultante queda orientado principalmente, dado la casuística de protones, en el mismo sentido y dirección al campo magnético de alta intensidad o al campo magnético externo. El valor o intensidad va a depender de la diferencia que exista entre los protones que se encuentran en sentido paralelo o mientras estén en sentido antiparalelo. Por ende, estos vectores se van a anular, los vectores paralelos o antiparalelos que calcen entre sí. Esas fuerzas se van a eliminar, por lo que va a quedar una casuística protónica que tiende a ser principalmente en el estado paralelo, que es una forma aleatoria de anular estos efectos de fuerza, va a formar un vector. O sea, el cúmulo de protones que va a entrar en este estudio, en su conjunto forman el vector neto de magnetización o el vector de magnetización principal. La magnetización neta de cualquier volumen está en relación con la densidad de núcleos. Eso quiere decir con la cantidad de protones que se encuentra en la materia. A mayor campo magnético, mayor va a ser la diferencia entre los protones que se encuentren en estado paralelo con los estados antiparalelos. Siempre va a predominar el estado paralelo. Recuerden, siempre va a haber un protón que va a coincidir vectorialmente con el vector antiparalelo y se van a generar anulaciones de esas fuerzas. Por ende, todos los estados antiparalelos van a quedar excluidos de este vector de magnetización principal. Considerar que uno de los grandes problemas que existen en resonancia es que la señal en general del hidrógeno, a pesar que es abundante en la materia, es bastante pequeña y que tenemos que amplificarla. Obviamente, ese proceso lo vamos a ver en las próximas clases. ¿Qué pasa cuando el protón es influenciado por el campo magnético? Comentamos que era un vector. Y los vectores se tienen que trabajar bajo sistemas cartesianos tridimensionales, que son los que conocemos hoy en día, el eje X, Y y Z, con los que siempre hemos trabajado en toda nuestra vida tridimensional, ¿cierto? Bien, entonces dependiendo del estado en el que se encuentre el protón, vamos a tener dos ejes de gran relevancia y un eje principal de estado del protón. El eje longitudinal en el mismo sentido y dirección al eje Z, considerando que el eje Z va a ser la zona donde va a estar situado el paciente dentro del equipo. La zona, el estado de baja energía, el estado de reposo o equilibrio térmico, donde no hay ninguna otra interacción más que la influencia del mismo campo magnético y que la proyección sobre el plano transversal es nula. Por ende, la interacción en los ejes X e Y es igual a 0. En ese estado está el estado paralelo, en un estado de mínima energía bajo influencias de campo magnético. Ojo, tenemos que considerar ese aporte. Siempre vamos a estar hablando bajo influencias de campo magnético. En un estado de inercia, en donde solamente el estímulo magnético mayor va a estar interactuando con los pequeños protones que están en nuestro cuerpo. De esta forma hablamos de un estado longitudinal, un estado de reposo térmico. Mientras hay un segundo eje. El segundo eje es el eje transversal, en el cual hablamos de los ejes X e Y. Es un estado de excitación en donde, ya sea por un pulso de radiofrecuencia o por el aumento de la intensidad de los campos magnéticos locales, hace que ese protón procese más rápido. Por ende, al procesar más rápido es porque está absorbiendo de alguna forma energía y quiere disiparla rápidamente. El eje transversal es el eje de excitación, un estado de excitación en el cual vamos a considerar las direcciones de eje X e Y. Ya lo sabes, estudiantes, te dejo una pregunta que tendrás que compartir en el foro del aula virtual
para que podamos resolverla en conjunto. ¿Crees que se podrá hacer resonancia de electrones? Espero que te haya gustado la clase. Si tienes dudas podemos compartirlas en las actividades sincrónicas. Muy bien, nos vemos.